Episodio presentado por Constructora GRCC. Tengo un grupo de empresas, principalmente desarrollo inmobiliario, construcción, consultoría. ¿Dónde nace esta idea o sea, el querer trabajar en Estados Unidos? ¿Dónde puedo encontrar una empresa donde pueda yo desarrollarme completamente? Yo creo que lo mejor va a ser independizarme. Tenía varios negocios de diferentes ramos, o sea, no nada más de ingeniería o de construcción. ¿Cómo dominas esa habilidad de tener varios negocios? Para mí fue trazarme metas, que la gente a la que estás delegando esté preparada, que sepa lo que hace, que sea, a mi preferencia, que sea más capaz que tú. Es muy importante ver con quién te vas a asociar. No te asocies con amigos, nada más porque hoy les pareció buena idea y todo eso, ¿no? Para mí la ingeniería civil me ayudó muchísimo a resolver problemas. Lo que a mí me importa es ver cómo adaptamos la empresa y los proyectos a lo que está sucediendo. Cuando tienes a Dios, la meta no importa qué tan grande sea. Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos de iniciar un nuevo episodio aquí de Born to Build. Y hoy tenemos el placer de tener aquí un invitado de lujo, un buen amigo de hace muchos años. Coincidimos aquí en la carrera de Ingeniería Civil. Bienvenido, Jorge, aquí al TEC de Monterrey otra vez. Muchas gracias, Juan. Te agradezco la oportunidad. Y bueno, veníamos platicando en los pasillos y comentabas que hace mucho que no venías aquí al campus. Demasiado tiempo. Mira, yo 20 y tantos años que no vengo y totalmente cambiado. Es una bonita sorpresa. Así es, generamos los recuerdos, ¿no? Totalmente. Y bueno, así nomás a bote pronto, ¿qué te acuerdas de la carrera? Uno a veces se acuerda primero de lo que, pues, todas las fallas, ¿verdad? Porque también eso es algo que realmente no fui tan dedicado en muchas cosas. Y son cosas que a veces digo, me hubiera dedicado más a esto, le hubiera puesto más atención a esto, hubiera. Pero bueno, ahorita ya es diferente, ya lo veo de otra forma. Y me acuerdo de los maestros, obviamente, de todos los que también ya fallecieron, que en paz descansen. Pero de las enseñanzas y de las frases y de cosas que se te quedan. Que a lo mejor no se me quedó el círculo de amor, pero sí se me quedó la enseñanza del ingeniero Crespo, por ejemplo. O sea, cositas que sí se te quedan con cariño, pues. Entonces, eso es parte de. De buenos recuerdos. Bueno, Jorge, y platícanos, sé que estás viviendo y has desarrollado varias empresas en Estados Unidos. ¿Qué estás haciendo ahorita en Estados Unidos? Bueno, tengo un grupo de empresas, principalmente desarrollo inmobiliario, construcción, consultoría. Tengo una empresa de ingeniería también en oil and gas. Entonces, básicamente estoy en diferentes sectores, oil and gas, comercial y residencial, en las diferentes áreas de ingeniería, pues. Ok, y bueno, ¿cómo llegaste a desarrollarte en este negocio del oil and gas? Sé que estuviste en algunas empresas internacionales. Básicamente, yo me fui de aquí con una empresa que me contrató allá. Yo estando estudiando aquí ingeniería, estuve los últimos semestres buscando un internship en empresas en Estados Unidos. Y esto es algo que aquí voy a dar digamos, una sugerencia, pues, normalmente a los chavos que están estudiando. Siempre trazarse metas, tener metas. Y mira, para mí, Dios es lo más importante. Cuando tienes a Dios, la meta no importa qué tan grande sea. O sea, entre más grande, mejor. Entonces, para mí fue trazarme metas. Yo tenía, hasta a veces me decían, no, es que tienes aires de grandeza, compadre. Pero yo quería ser, y me acuerdo muy bien, quería ser CEO de una empresa como Shell, como Exxon, pues un gigante. O sea, quería yo llegar ahí. Entonces, esa era mi tirada. O desarrollar mi propia empresa a ese nivel. Entonces, empecé a buscar un internship. Dije, pues tengo que entrar forzosamente por ahí. Y después de tocar puertas, pues es muy difícil porque pues no tengo yo visa para trabajar allá, etcétera. Entonces, hasta que me dieron una oportunidad en una empresa francesa, Technip, y me dijo, bueno, vente, vamos el verano, ya casi el último verano que me tocaba. Vente y te quedas aquí 2 meses. ¿No? Allá hice de todo, o sea, les moví el mundo para estar allá.
Al final, bueno, me dijeron muchas gracias, ¿no? Lo hiciste muy bien, etcétera. Me gradué y ya no supe nada de ellos. Me dijeron, pues ya cambió el plan, ya no voy a estar ahí con ellos, etcétera. Tengo que cambiar mi ruta. Porque esa es la idea. O sea, te trazas una meta y no siempre vas a poder seguir la trayectoria que tú planeabas. Entonces hay veces que hay que ir a la derecha, a la izquierda, pero al final hallar esa meta. Oye, perdón que te interrumpa. ¿Dónde nace esta idea o sea, el querer trabajar en Estados Unidos? Siendo que, bueno, naciste en Ciudad de México, estuviste aquí en Monterrey. ¿Cuándo dices, yo quiero ir para allá? Yo soy de Monterrey, pero viví muchísimo tiempo en Estado de México, Ciudad de México. Y al final, ¿dónde veía yo que las empresas más grandes tenían un nicho? Como que dónde empezaban, cuál es uno de los países con más oportunidades en cuanto a empresa, en cuanto a, a empezar una empresa o a entrar en una empresa que sea de nivel internacional. Entonces, para mí Estados Unidos era básicamente el objetivo. Por esa razón, o sea, no por otra cosa. O sea, básicamente, ¿dónde puedo encontrar una empresa donde pueda yo desarrollarme completamente? O donde pueda yo empezar una empresa con muchísimo potencial de crecimiento. Por eso me enfoqué en Estados Unidos. Ok, entonces entraste al sector oil and gas y estuviste haciendo ingeniería, ¿no? Es enorme, es un sector enorme. Y empecé como ingeniero de diseño. Y me dieron la oportunidad en esta empresa Technip, que te digo. Y como ingeniero de diseño, pues aprendí yo, la verdad, como te digo, en la carrera, yo nunca pensé que iba a ser ingeniero de diseño, sinceramente. Y le puedes preguntar al ingeniero Nungaray y a todos los profesores que recuerdo con cariño, pero eso no era parte de mi meta, ¿verdad? Yo era más como que en el sentido del negocio que tiene la ingeniería. La ingeniería civil tiene, tú sabes, muchísimas ramas. Entonces, para mí era más irme por el lado de negocio. Pero bueno, al final, como te digo, trazarse una meta y hay veces que si hay que hacer esto, pues hay que hacerlo. Y listo, si esto me va a llevar al punto B, pues voy a tener que hacerlo. Entonces, eso fue lo que hice. Dije que está bien, es una oferta, voy a empezar por ahí. Y, y fueron bastantes años que estuve con ellos como ingeniero de diseño. Después, bueno, fui subiendo ingeniero de proyecto. Después me especialicé en geotecnia, que también fue algo que yo jamás pensé que iba a hacer. ¿Y estudiaste algo en específico, una maestría o algo así? No, pero estuve bastante metido. Esa empresa tenía una rama de investigación y desarrollo muy importante en Europa. Entonces estuve muchos meses viviendo en Escocia, en lugares metido completamente con ellos, y son especialistas. O sea, todos son tienen una especialidad muy específica. Sus doctorados son muy específicos en lo que hacen. Entonces aprendí bastante y todo ese conocimiento me lo traje para acá, bueno, a Estados Unidos. Y de ahí, pues, eso me ayudó a obtener ciertas gerencias en ese ramo. Eh, y bueno, eso en cuestión en onshore, offshore, subsea, en todas las áreas de oil and gas, de ingeniería. Entonces, me ayudó bastante. ¿Cuántos años estuviste ahí en esta empresa? En esa empresa estuve como 10 años, básicamente. Luego hubo como que un quiebre, ¿no? Para decidir si seguías o no. Y Sí, platícanos por ahí. sí, en ese momento, bueno, yo ya tenía la idea de saltar. Cuando empecé a ver que había demasiado, mira, para mantenerte, para subir a veces en una corporación tan grande, que estamos hablando de esta empresa en particular, tenía 3,000 empleados a nivel internacional. Y dije, bueno, va a ser muy tardado poder llegar a la cima en ese sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer? Para esto, pues ya había yo empezado varios proyectos, varias empresas a la par. Y me estaba yo preparando para salirme, para independizarme. Yo creo que lo mejor va a ser independizarme. Y en eso llegó otra empresa, una empresa de Singapur,
como te digo, y me hicieron una oferta buenísima y fue donde dije, bueno, me puedo esperar otro rato para dar el salto. Y eso fue lo que hice. Estuve con ellos. eh, Sin embargo, te digo, nunca dejé de hacer, de hacer mis negocios por separado. Empecé a ver que ese era el camino. O sea, no era tanto el quedarme en una corporación grande, sino que ya debía independizarme. Entonces, hubo un momento en el que dije ya, este es el tiempo de saltar y eso fue lo que hice. Bueno, teniendo ya varios negocios, ¿cuál fortaleciste? ¿Cuál fue la decisión de, así como que vámonos por este camino? Tenía varios negocios de diferentes ramos, o sea, no nada más de ingeniería o de construcción, pero donde me especialicé obviamente fue en desarrollo y en construcción. Entonces, ya me había asociado con alguien desde antes para desarrollar. Entonces, obviamente invertí capital, etcétera. Desarrollamos en México y en Estados Unidos, pero yo seguía empleado de una empresa. Y la razón también era porque pues ellos estaban tramitando mi visa, entonces no podía yo realmente salirme automáticamente. Entonces, empezamos a desarrollar, fui aprendiendo, etcétera, y eso fue lo que me llevó a, a enfocarme. Me voy a enfocar en esto. Esto realmente es el negocio que quiero. Y entonces fue así como tracé el plan para poder hacer la transición de la empresa a ya dedicarme 100% a esto, que es básicamente el desarrollo inmobiliario. Y por ejemplo, me imagino que esta parte de haber estado en empresas corporativas globales añadió valor a todo lo que estructuraste para tu negocio, ¿no? Muchísimo, no tienes idea. Realmente, y más siendo el sector de oil and gas. El sector de oil and gas, y tú lo sabes, es muy estructurado, muy disciplinado en cuestiones de seguridad, desde el diseño. O sea, los factores de seguridad son mucho más altos. Cuando estás en obra, em, hay equipos completos dedicados únicamente a seguridad. Está el Zero Incident, que es básicamente el no tener accidentes, que eso es importantísimo para esas empresas. Y los procesos también son fuertísimos. Tienes em, organizaciones específicamente dedicadas a hacer procesos de esa industria. Entonces, todo tiene que estar documentado, todo tiene proceso, todo tiene. Entonces, esa estructura te ayuda para todo negocio. O sea, realmente mantener una estructura tan organizada, algo tan establecido, es importantísimo para todo negocio. Entonces, eso obviamente, pues sí lo traduje de este lado, donde hay procedimientos, hay procesos, que tú dices, bueno, estamos comparando un monstruo con algo más pequeño. No, sin embargo, quieres hacer crecer tu empresa, desde el principio, no solo trázate metas, organízalo bien, organízalo con procesos, todo para que pueda llegar a cierto tamaño sin perder el control de la estructura. Y bueno, platícanos un poco ya como, pues, dueño de varias empresas, ¿cómo es? Porque normalmente, bueno, soy dueño de una o de un negocio, no nada más, no tengo varios, ¿no? ¿Cómo dominas esa habilidad de tener varios negocios, de que no se te vayan ahí los hilos, ¿va? En todos los negocios. Pues esa es muy buena pregunta. Al final, pues no puedes dividirte entre tanto, ¿verdad? Pero aquí es muy importante, bueno, la gente que tienes, los socios que tienes, porque si llegas a tener socios, es muy importante ver con quién te vas a asociar. Yo siempre digo, no te asocies con amigos, nada más porque pues, les parece buena idea y todo eso, ¿no? Sí, ándale, es buena onda ya. No, ten, ten cuidado con quién te asocias. Y siempre que tengan la misma visión, que aporten algo que dé valor al proyecto, de preferencia que también tenga carnita en el asunto, ¿verdad? Que pongan algún tipo de inversión monetaria, pues, que te duele al final, ¿verdad? En dado caso que pase algo con la empresa, pero los socios son algo muy importante. Entonces, por ejemplo, tengo una empresa de consultoría de ingeniería en oil and gas y ahí mis socios son los que básicamente la llevan, ¿no? O sea, yo nada más voy a juntas de consejo y me veo con clientes, etcétera, pero ellos manejan todo. Entonces, eso es una parte muy importante, saber delegar y que la gente a la que estás delegando esté preparada, que sepa lo que hace
que sea, a mi preferencia, que sea más capaz que tú. O sea, a mí me gusta tener gente que es más capaz que yo y darle rienda suelta, porque esos son los que hacen la diferencia. Em, entonces, es poder hacer un equipo correcto, que sepa manejar las cosas y, y de ahí pues seguir creando. Eso para mí es importante. Y bueno, entiendo que la parte desarrolladora es como que donde está más tu corazoncito ahí metido. Platícanos de algún proyecto así interesante, que dices, este me gustó muchísimo, salí así súper contento de todo este desarrollo. Mira, te lo voy a decir en general porque son varios, como que son tus bebés, ¿verdad? O sea, es tu bebé. Entonces, yo creo que los primeros, eh, cuando empiezas a aprender, mira, en construcción y desarrollo va a haber errores. Vas a cometer errores, hay que aprender bastante de lo que estás haciendo. Y al principio sí había muchos errores, muchas frustraciones, etcétera, ¿verdad? Pero cuando empieza ya a salir algo bien y ya empiezas a trazar el proceso ya un poquito de una forma más automatizada, ves que lo que estás haciendo ya está funcionando, entonces ahí ya estás creando. Y sobre todo que lo que estás creando dé valor a la gente, pues eso creo que es lo más satisfactorio. Entonces, sí hemos tenido muy buenos proyectos exitosos, gracias a Dios. Y normalmente en el ámbito de desarrollo es básicamente familiar y multifamiliar. Y en la cuestión de la constructora, que tenemos la constructora, ahí hacemos comercial y residencial. Y ahí te puedo decir más historias, tenemos de todo. Ahí creo que lo importante es, en la construcción, es el control. Te digo, tener procesos es muy importante y tener control. Y te digo, hemos tenido experiencias que es de donde se aprende, pues obviamente. Pero eso es algo que para mí la ingeniería civil me ayudó muchísimo a resolver problemas. Eso es lo que para mí el valor máximo que me dio la carrera. Cierto ingenio para poder salir de ciertas situaciones y ciertos problemas. Entonces, eso para mí ha sido increíble. Entonces, y en construcción tú sabes, una cosa es la teoría y otra cosa es la ejecución. Entonces, en campo las cosas no embonan como deben ser. En campo van a suceder situaciones diferentes. Que el material aumentó de precio, que las condiciones del mercado, que es más, que te robaron el material, que no, o sea, todo este tipo de cosas son cosas que te van enseñando y, y es y eso para mí, al final, el saber tomar las decisiones, el aprender esa, esa mentalidad de análisis y de tomar decisiones, pues de salir de esos problemas es lo que más me dejó de la carrera. Esta capacidad, ¿no? De resolver en base a diferentes elementos y variables, ¿no? Exactamente. Y bueno, platícanos pues, ¿cómo es el mercado americano? ¿Cómo lo ves tú? Ahorita hemos vivido en la carrera de ingeniería civil un boom de contrataciones de los ingenieros civiles para irse a obra, irse a la supervisión de proyectos. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Por qué tan fuerte el crecimiento de la construcción? Pues, digo, realmente infraestructura siempre se va a necesitar. Y estamos hablando de no nada más la pública, sino también en vivienda. Muchas empresas pues, que siguen abriendo, siguen llegando, muy grande. Entonces siempre se va a necesitar. Hay a veces una demanda. Tenemos que ir con la demanda. Entonces ahorita sí hay demanda en vivienda, todavía a pesar de las condiciones. Tú sabes que hay cosas que no puedes controlar. O sea, el mercado, las cuestiones políticas, todo esto. Entonces, que si entra Trump, que si sale Trump, que lo que sea. Mira, lo que a mí me importa es ver cómo adaptamos la empresa y los proyectos a lo que está sucediendo. Entonces, sí afectó bastante la cuestión del aumento de materiales, eso afecta siempre. La cuestión de inmigración, que también mucha gente se asustó y había un momento en el que los trabajadores no iban a la obra porque no podían salir de su casa, no querían salir de su casa. Entonces, eso obviamente te retrasa, te cuesta dinero. Eso es algo, pero es algo que no puedes controlar. Entonces hay que adaptarse, hay que ver, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Pero te digo, al final,
sigue habiendo la necesidad. Entonces, las cosas se van normalizando y, y el proceso sigue. Entonces, sigue avanzando. Y entonces, y te digo, infraestructura se sigue necesitando y la construcción pues no para. Eso no se detiene. Pues no se pararía la economía en completa, ¿no? Sí, bueno, a menos que si hay un colapso total y bueno, ahí ya vemos qué hacemos, ¿verdad? ¿Para dónde corremos? No, súper bien. Y bueno, pues muchos de los que nos escuchan en el podcast son empresarios. ¿Qué les dirías tú? Sé que eres parte de un consejo de empresarios, ¿no? Hay hispanos en Estados Unidos. Yo creo que muchos de los que tienen empresas en México quieren hacer algo en Estados Unidos. ¿Qué les dirías tú? Bueno, ¿te refieres a como inversionistas, como empresarios? Como inversionistas y como empresarios también. Oye, tengo acá mi empresa, pero también me gustaría ser constructora allá, ¿va? Ok. Pues sí, digo, todo es posible. Todo es posible, obviamente. Ahí lo que yo diría es preparación, educación. Para mí sí es importante el que una persona se prepare, sobre todo si tienes un mentor o alguien que que te pueda asesorar bien, sobre todo que ya vivió lo que tú quieres, que ya llegó a donde tú quieres llegar, que sepa realmente las cosas, que ya se dio, que ya se cayó varias veces, no quise decir la palabrota, pero que ya se cayó, que ya tuvo las experiencias, los errores y que ya llegué. Esa persona te puede enseñar muchísimo. Porque sí, hay retos como en todo. Entonces llegas allá y los códigos son muy diferentes, la forma de construir es diferente. Empezamos desde los permisos, o sea, para sacar un permiso y depende también de la ciudad donde estés, es muy diferente. Si quieres tú subcontratar las diferentes áreas de construcción, bueno, se puede, pero en diferentes estados tienen sus requisitos diferentes. O si quieres abrir una constructora, hay algunos estados que requieren ciertos permisos, etcétera. Entonces todo eso hay que saberlo, precisamente para evitar problemas. Entonces sí se puede. Si tú quieres abrir una empresa ya, todo se puede y es fabuloso. Sin embargo, yo diría la asesoría es algo básico, es algo muy importante, sobre todo de alguien que ya lo haya hecho. Exactamente, no nada más que diga, bueno, pues lo leí en un libro y te lo voy a pasar a ti, pues, es un poquito diferente, ¿verdad? Eso por un lado, y como inversión siempre obtenemos inversión de México. En eso sí, siempre hay inversionistas de México. Em, mm, Gran parte de los proyectos han sido con capital mexicano. Ok. Es que como que es una inversión segura, ¿no? El apostarle a la construcción allá. Exacto. Bueno, también saber dónde inviertes el dinero, porque hay muchas empresas que no saben lo que hacen sí, o tú no sabes. Entonces, si hay alguien una empresa, invertir en una empresa que sepa lo que hace, que tenga una trayectoria ya demostrada, pues. Ok. Y bueno, por ahí vi que estuviste en Rice. Sí, hice unos diplomados. Quería yo hacer mi maestría. Tenía la idea de hacer una maestría en Rice. Y al final decidí que mi maestría iba a ser la experiencia. Y realmente te voy a decir, ha sido una maestría bastante costosa. Muchas tesis, ¿no? Sí, como muchas, pero sí hice un par de diplomados en Rice como preparación para la maestría, que al final te digo, no lo hice. Pero sí es muy buena escuela. Ok, bueno, una penúltima pregunta. Bueno, has pasado más de 20 años viviendo en Houston. ¿Cómo es la vida allá? Aparte de los negocios, ¿qué más haces? ¿Cómo tienes ese balance, ¿no? Entre una vida personal y tantas obligaciones y tantas responsabilidades. Pues, mira, es una ciudad muy tranquila. Digo, hemos hecho trabajo en diferentes estados, diferentes ciudades de Texas. Pero Houston es una ciudad muy tranquila. Me encuentras de todo, una diversidad bastante grande. Yo creo que de las más diversas de Estados Unidos, junto con Nueva York, o sea, y Chicago. Hay varias ciudades. Houston es una. Perdón. Eh, y digo, tienes de todo. Aparte Texas ha estado muy estable económicamente, es un estado bastante estable. Y, y bueno, te da cierta tranquilidad de muchas cosas. En cuanto a vida personal, pues normalmente tengo un hijo que es mi máximo. Bueno, Dios y mi hijo son mis máximos. Entonces, con eso es Oye, que me próximo mantengo ingeniero centrado. civil. ¿El qué, perdón? Próximo ingeniero civil. Fíjate que está pensando en ingeniería.
Así que estamos viendo a ver si parece que ingeniería civil. Ok, excelente. A lo mejor lo tendrás aquí en tu podcast la siguiente vez. Está bien. Y bueno, ¿practicas algún deporte, algún hobby que tengas? Pues sí, me gusta el fútbol, pero ya no, ya las rodillas ya no me dan lo mismo. Entonces, pero el golf, me gusta el golf. Y, y bueno, pues básicamente, o sea, no, sí, el golf es, Bueno, un buen deporte, ¿no? Para hacer negocios. sí, bastante. Y sí, básicamente es eso el, es el show. El show, bueno, y ya por último, eh, si pudieras tú hacer como una lista de consejos para los que están estudiando ahorita civil aquí, es una matrícula de casi 600 alumnos y los que están en sus primeros años de egreso, ¿no? ¿Qué les dirías? Oye, estos son mis mejores consejos. Pues mira, recapitulando un poquito de lo que te he dicho y un poquito de mi historia, podría darles consejos. Primero, te digo, fijarse metas. No importa qué tan grande sea, o sea, que nadie te diga, es que es muy grande, no, grande, fíjate la grande. Y no nada más es eso, es como construir una casa. Ok, yo quiero construir una mansión, pero bueno, hay que planear, hay que tener algo, entonces te necesito un plano. Pero no nada más tener el plano me va a llevar a tener la casa. Entonces tengo que hacer el plano, tengo que hacer una cosa por una. Primero hacer preparación de tierras, luego la cimentación, lo que tú quieras. Pues vamos por partes para llegar a ese objetivo. A veces nos ponemos metas y queremos llegar rápido. Entonces, para mí mi sugerencia a veces es partir esa meta grande en más pequeñas, algo más aterrizable para poder ir escalando. Entonces, eso para mí ha aplicado en muchas cosas. No estar cerrados tampoco a mantener un cierto camino, porque a veces las condiciones cambian, pero el objetivo debe ser el mismo. Entonces, eso por un lado. Em, Aprovechar, obviamente, lo que hay en la universidad, lo que el TEC te proporciona en cuestión de educación y en cuestión de actividades extracurriculares, que también es muy importante. Entonces, todo eso también les sugiero que lo aprovechen. Y, y bueno, pues básicamente, como les digo, todo es posible. Sí. Todo es posible. Y bueno, ya ahora sí, la última pregunta. ¿Cómo ves a tu grupo de empresas en los próximos 10, 20 años? ¿Para dónde va todo tu empuje, va? Pues principalmente el desarrollo. Eso es lo que ahorita estoy completamente involucrado. La industria de oil and gas, seguimos también, digo, sigue creciendo. Toda industria tiene altibajos, hay ciclos, todo es cíclico. Entonces, también queremos desarrollar eso. Ahorita estamos viendo entrar con el gobierno de Estados Unidos en cuestión de ingeniería. Ya estamos tratando de salirnos un poquito de oil and gas, no salirnos, pero darle otro giro también, entrar con contratos con el gobierno, con el Departamento de Defensa. Estamos entrando ahorita, entonces eso también va a ser otra cosa que vamos a meter. Entonces, esas dos cosas estamos haciendo. Y bueno, pues ya tendremos otra entrevista donde nos platiques cómo va ese tema de los proyectos con la defensa. Ya es exactamente, ya veremos cómo se desarrolla. Y también que nos platiques un poco cómo has desarrollado algunos proyectos, digo, en casos particulares. Siempre es bueno saber cómo se empieza y cómo se termina un desarrollo desde el punto de vista de un ingeniero, ¿no? No tanto de un financiero, sino de un ingeniero que sabe de todo un poquito. No, y esa es una muy buena pregunta. De hecho, a mí me gusta, como te digo, dividir las cosas para hacerlas más sencillas. Para mí el proceso de desarrollo empieza en el predesarrollo, después la construcción y después el postdesarrollo. Entonces realmente lo más importante es el predesarrollo. Ahí es donde realmente, y por estadística, el 80% de la utilidad es donde se hace y se proyecta. Ya en el área de construcción es más controlar, es control, es mantener. Y postdesarrollo obviamente digo, ya es otra cosa, pero el predesarrollo es importantísimo. Entonces eso es algo que a cualquier desarrollador siempre les digo, enfóquese en la parte de desarrollo, punto. Y es donde hacemos análisis de mercado, estudio de factibilidad, ahí metemos los números, nuestros performance, todo ese tipo de cosas. Tenemos que tenerlas muy bien hechas. Y fijarnos en los números. No, uno de los errores que muchos desarrolladores cometen es, por ejemplo, subestiman los gastos y los costos. Y
y sobreestiman a veces el precio de venta o las rentas, dependiendo del tipo de proyecto que hagas. No puedes, por ejemplo, decir, bueno, la construcción me va a salir en $5 millones, pero sabes que pues si lo hago por acá, a lo mejor lo puedo cortar a 4.5. En predesarrollo, no cortes, no tomes atajos. Eso ha sido una lección muy grande. No tomes atajos en predesarrollo. Ahí es donde más importancia tienes que darle a tus números, a tu análisis de mercado y todo eso. Si tú haces bien eso, el resto del proyecto va a ser mucho más sencillo y además que vas a poder, de cierta forma, garantizar que tu retorno se mantiene en esos porcentajes que tú estimaste desde el principio. Claro, eso es básicamente. Pues ya platicaremos de algunos casos Sí, claro. de éxito en las próximas veces que tengas oportunidad de viajar aquí a Monterrey. Pues bueno, Jorge, gracias por este espacio, tus 30 minutos que nos otorgas. Y bueno, próximamente tenemos una entrevista. Vamos a publicar tus redes, tus contactos para los que estén interesados en contactarte, pues ahí te busquen, ¿no? A través de tus redes personales y también profesionales. Claro que sí, Juan. Perfecto. Muchas gracias por el espacio. Te agradezco. Y bueno, con esto cerramos y seguimos insistiendo que se suscriban al canal de YouTube, que escuchen las entrevistas, los podcasts por Spotify completo y también ahí síganos también en Instagram y en TikTok. Tenemos estos pequeños videos, shorts, reels, de donde platicamos un poco de lo que estamos aquí entrevistando a los diferentes ingenieros que han dado su participación. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Episodio presentado por Constructora GRCC.